Hay un instante, justo antes de que la mente intente comprender, donde todo se detiene. Es un espacio sutil, silencioso, que no se puede nombrar, pero se puede sentir. Allí no hay ruido de pensamientos ni urgencia de respuestas, solo un vacío lleno de posibilidades, como el cielo antes del amanecer. Cuando uno se entrega a ese silencio, algo empieza a acomodarse por dentro. No es una comprensión lógica, sino una resonancia profunda, como si el alma recordara algo olvidado hace mucho. En ese momento, ya no se trata de buscar afuera, sino de rendirse ante lo que ya es, sin resistencia. El entendimiento más puro no llega con palabras, sino con la ausencia de ellas. Es en ese silencio donde nacen las verdaderas respuestas, no porque alguien las dé, sino porque dejan de ser necesarias. Y entonces, sin necesidad de esfuerzo, la sabiduría interior comienza a florecer. A menudo caminamos como hojas llevadas por el viento, reaccionando a cada mirada, cada palabra, cada cambio del mundo que nos rodea. Pero hay un punto en el camino en el que se hace evidente que la raíz de nuestra calma no puede depender de lo externo. Nada afuera es estable, nada promete durar. Cuando dejamos de buscar validación, aprobación o sentido en el ruido del mundo, una nueva fuerza se despierta dentro. Es como encender una vela en medio de una tormenta, pequeña, pero constante. Esa luz interior ya no se apaga con el juicio ajeno, ni se agita con el caos de afuera. Lo que antes nos movía, ahora apenas roza la superficie. Descubrimos que el verdadero poder está en no necesitar que el mundo cambie para estar en paz. Y en ese descubrimiento, el mundo pierde su poder sobre nosotros, porque comprendemos que nunca lo tuvo realmente. El sufrimiento rara vez nace del presente, surge de la mente que se aferra, que teme, que imagina. No es lo que sucede lo que duele, sino lo que creemos que debería haber sucedido. Esta raíz es tan sutil que pasa desapercibida, como una sombra que se confunde con la luz. Al observar con honestidad, vemos que aquello que nos hiere está profundamente relacionado con expectativas no cumplidas, con resistencias ocultas. Nos duele lo que no aceptamos, nos cansa lo que intentamos cambiar a la fuerza, pero en esa misma observación comienza la liberación. Cuando nos detenemos a mirar desde el corazón, sin huir, sin juzgar, la raíz se vuelve visible, y al hacerse visible, se afloja. Ya no necesitamos arrancarla, basta con dejar de alimentarla. Y en ese acto suave, casi imperceptible, el sufrimiento empieza a perder su forma. Hay una escucha que no busca intervenir, que no se prepara para hablar, que simplemente está. Es la escucha que se convierte en espacio, en refugio. No necesita entenderlo todo ni solucionarlo. Solo acoge. Y en esa acogida silenciosa se revela algo sagrado. Cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, sin interrupciones, sin consejos, sin juicio, ocurre una sanación natural. Es como si las palabras se liberaran de su carga solo por ser recibidas. No hace falta decir nada, porque el silencio que escucha ya contiene la respuesta. Escuchar así también nos transforma, porque dejamos de imponer, de controlar, de querer tener razón, y descubrimos que en la entrega hay una fuerza inmensa, que en el no hacer está el verdadero hacer. Escuchar se convierte en un acto de amor sin forma. La calma no es ausencia de movimiento, sino presencia en medio del movimiento. No se trata de estar quieto por fuera, sino de habitar un centro interno que no se agita con cada ola. Esa calma no se impone, se cultiva. Es fruto de una profunda confianza en lo que es. Cuando uno deja de resistirse a la vida, la calma surge como un reflejo natural. No es algo que se logre, sino algo que se revela. Está ahí, bajo el ruido, esperando. Y cada vez que elegimos no reaccionar desde el impulso, la acercamos un poco más. En esa calma hay sabiduría, porque desde ella vemos con claridad. Las emociones ya no nos arrastran, los pensamientos ya no gobiernan. Y entonces, en ese espacio sereno, podemos actuar sin miedo, hablar con verdad y simplemente ser. Los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo. A veces son suaves y amables, otras veces oscuros y densos, pero el cielo nunca se confunde con las nubes. De la misma forma, tú no eres lo que piensas,
Eres aquello que observa, el espacio que contiene cada forma mental sin perderse en ninguna. Creer que somos nuestros pensamientos es como identificarse con una película, olvidando que estamos sentados en la butaca. Cuando soltamos esa identificación, algo se aligera. Ya no hay necesidad de luchar con lo que aparece en la mente. Basta con observar, como se observa el vaivén de las hojas en otoño. Descubrir esta separación trae una libertad inmensa. No es necesario cambiar los pensamientos para estar en paz. Solo hay que dejar de fundirse con ellos. Y en ese gesto de desapego amoroso, volvemos a nosotros mismos, más amplios, más serenos, más verdaderos. Observar sin juzgar es una de las formas más puras de compasión. Es mirar lo que surge, dentro y fuera, sin añadir etiquetas, sin decidir si está bien o mal. Es simplemente estar presente, como el sol que ilumina todo sin preferencia. En esa mirada limpia, las cosas encuentran su lugar. Cuando suspendemos el juicio, nos abrimos a la comprensión profunda. Vemos la tristeza sin querer sacarla, el miedo sin rechazarlo, la alegría sin aferrarnos. Todo es bienvenido, todo tiene su razón de ser, y desde esa aceptación silenciosa se inicia la transformación verdadera. El juicio nace del miedo, del ego que compara, separa, exige, pero la conciencia que observa con amor no necesita defenderse, puede sostener lo que sea, porque sabe que nada puede dañar su esencia. Observar así es sanar sin esfuerzo, es amar sin condiciones. El deseo de controlar surge del miedo a lo incierto. Queremos que las cosas sean como imaginamos, que las personas actúen como esperamos, que la vida no se desvíe. Pero esa lucha constante agota el alma. Es como tratar de atrapar el agua con las manos. En el momento en que soltamos esa necesidad, algo cambia profundamente. No es resignación, es confianza, es entender que la vida tiene su propia inteligencia, más allá de nuestros planes, y en vez de imponer, comenzamos a colaborar, a fluir, a acompañar lo que es. La libertad no está en controlar, sino en confiar, en permitir que lo desconocido nos transforme, que lo inesperado nos enseñe. Al soltar el control, no perdemos poder, lo recuperamos, porque dejamos de estar a merced del miedo y comenzamos a habitar la paz de lo incierto. Aceptar no es rendirse, ni conformarse. Es reconocer lo que es, sin resistencia. Desde ahí, la transformación se vuelve posible, porque lo que se acepta se calma, y lo que se calma revela su verdadera forma. La lucha ciega impide ver, pero la aceptación abre los ojos. Hay momentos en los que el dolor solo pide ser visto, no solucionado. Otros, donde la acción nace de una quietud amorosa, no de una reacción impulsiva. Saber cuándo aceptar y cuándo transformar es una danza sutil que se aprende en el silencio del corazón. Entre ambas, aceptación y transformación, se encuentra el equilibrio de la sabiduría. No todo debe cambiar, no todo debe quedarse igual. Escuchar profundamente, sentir desde el centro, es lo que guía. Y así, paso a paso, la vida se vuelve una creación consciente. En un mundo que nos enseña a discutir, defender, imponer, elegir no tener razón, es un acto de profunda libertad. Dejar ir la necesidad de convencer, de ganar, de probar algo, nos permite descansar. Ya no se trata de quién está en lo correcto, sino de cómo habitamos la verdad. A veces, al soltar la razón, abrazamos la relación. Preferimos la paz a la victoria, el vínculo al argumento. Descubrimos que tener razón puede levantar muros, mientras que rendirla abre puentes. La razón pesa, la humildad libera. No es debilidad, es madurez. Y en esa entrega hay una belleza inmensa, porque deja espacio para el otro, para la escucha, para lo que aún no comprendemos. Y quizás, al final, no se trataba de tener razón, sino de aprender a amar sin condiciones. En eso siempre ganamos. La vida es un flujo constante, y sin embargo, nos aferramos a momentos, palabras, heridas. Sostenemos pensamientos como si fueran verdades eternas, cuando en realidad son apenas oleajes. Aprender a dejar pasar es confiar en el río, permitir que lo que ya cumplió su ciclo siga su curso. Dejar pasar no significa olvidar, sino soltar el apego. Es agradecer lo vivido sin convertirlo en prisión.
Cuando nos aferramos, sufrimos. Cuando soltamos, respiramos. No se trata de perder, sino de liberar. Y en esa libertad renace la ligereza del ser. Cada cosa tiene su tiempo, cada encuentro su propósito. Hay belleza en lo que llega y también en lo que se va. Al dejar pasar, reconocemos que no todo debe quedarse. Y así, con manos abiertas, nos volvemos espacio para lo nuevo, lo inesperado, lo verdadero. En el silencio más profundo, donde ya no hay palabras ni formas, surge una sensación extraña, el vacío. Al principio asusta, porque hemos aprendido a llenarlo todo, a buscar estímulos, sentido, certezas, pero ese vacío no es ausencia, es presencia pura. Es allí donde la mente descansa, donde el corazón encuentra su ritmo natural. No hay deseos que perseguir, ni miedos que huir, solo estar, y en ese estar descubrimos una plenitud que no depende de nada. Es el gozo sin causa, la paz sin historia. Lo que parecía vacío es, en realidad, el espacio donde todo puede nacer. La plenitud no está en acumular, sino en permitir. Permitir el silencio, la pausa, la nada. Desde ahí, la vida se renueva con suavidad, como una flor que se abre sin ruido. Vivimos creyendo que la paz llegará cuando todo esté en su lugar, cuando los problemas terminen, cuando las personas cambien, cuando logremos lo que buscamos. Pero esa paz es frágil, efímera, siempre pendiente de algo. Hay otra paz, más profunda, que no depende de condiciones. Esa paz nace del interior, del reconocimiento de que, a pesar del caos externo, hay un centro inmutable en nosotros, un lugar donde nada falta, donde todo está bien tal como es. No se trata de negar lo difícil, sino de no permitir que lo externo determine nuestro estado interno. Cuando tocamos esa paz, comprendemos que no es algo que se obtiene, sino algo que se recuerda. Está ahí, debajo del ruido, esperando, y cuanto más habitamos ese lugar, menos dependemos de lo que sucede afuera. La verdadera paz es un estado del ser, no un logro de la mente. Hay instantes breves, casi imperceptibles, en los que todo se siente completo. No hay prisa, ni deseo, ni carencia, solo este momento tal como es, y en él descubrimos que no falta nada, que la vida en su forma más simple ya es suficiente, no es algo que se puede forzar. Ocurre cuando estamos presentes, cuando dejamos de luchar contra lo que es. Puede ser al mirar el cielo, al sentir el calor del sol, al escuchar una respiración. Es un susurro del universo que dice, aquí, ahora, todo está bien. Aprender a reconocer esos momentos es abrir la puerta a una nueva forma de vivir. Una vida menos basada en lo que falta y más en lo que ya es. Porque en el fondo, no necesitamos tanto como creemos. Solo necesitamos estar verdaderamente presentes. La respiración es la primera y última cosa que hacemos en esta vida, y sin embargo, rara vez la notamos. Confiamos en ella sin pensarlo, como si algo en nosotros supiera que todo está bien. Respirar es rendirse a la vida, es entregarse al presente sin resistencia. Cada inhalación es un recibir, cada exhalación un soltar. En ese ciclo sencillo se esconde una sabiduría profunda. La respiración no exige, no juzga, no fuerza, solo fluye, y al conectar con ella, conectamos con lo esencial, el ser que no necesita hacer nada para existir. Respirar con conciencia es regresar al cuerpo, al momento, a la calma. Es un ancla sutil que siempre está disponible. En medio del miedo, del ruido, de la confusión, una respiración profunda puede recordarnos que estamos vivos y que estar vivos es suficiente. Hay un instante invisible entre lo que ocurre y cómo respondemos. Es breve, pero dentro de él habita una libertad inmensa. La mayoría de las veces reaccionamos sin darnos cuenta, como si el impulso dirigiera nuestra voluntad. Pero si logramos habitar ese espacio, algo nuevo se revela. En ese pequeño intervalo podemos elegir. Podemos respirar en lugar de gritar, observar en lugar de atacar, comprender en lugar de juzgar. No se trata de reprimir, sino de crear un puente entre el sentir y el actuar, un puente que solo se construye con presencia y paciencia. Ese espacio no es un vacío, es una posibilidad, una puerta hacia una versión más consciente y amorosa de nosotros mismos. Y cuanto más lo habitamos,
más se expande. Lo que antes parecía automático, ahora se vuelve elección. Y en esa elección, nos volvemos dueños de nuestra paz. Todo cambia. Las estaciones, los cuerpos, los vínculos, los sueños. A veces el cambio es suave, otras veces es un vendaval, pero en medio de ese movimiento incesante hay algo que permanece, una quietud que no se ve, pero se siente, una presencia que no se altera. No es fácil verla, porque estamos tan enfocados en lo que se mueve que olvidamos mirar hacia adentro. Pero cuando cerramos los ojos y escuchamos el silencio interior, esa permanencia se manifiesta. No tiene forma ni nombre, pero es lo más real que hay. Ese núcleo inmutable es nuestro hogar. No importa lo que perdamos, lo que se transforme, lo que se disuelva, siempre podemos regresar allí, porque es lo que somos antes de los roles, de las historias, de las heridas. Es el ser mismo, intacto, profundo, eterno. Vivimos buscando seguridad, certezas, planes que garanticen el resultado, pero la vida no se pliega a nuestras agendas. Es misteriosa, impredecible, a veces caótica, y al resistirnos a esa incertidumbre, sufrimos. Queremos controlar lo incontrolable, anticipar lo que no se puede saber, pero hay un poder silencioso en aprender a abrazar la incertidumbre, no desde el miedo, sino desde la confianza, como quien navega sin mapa, pero con el corazón abierto. Descubrimos que no saber también es parte del camino, que la niebla puede ser una guía. Al rendirnos a lo incierto, se despierta una nueva forma de vivir, más ligera, más presente. No hay que tener todas las respuestas para estar en paz. Basta con confiar en el paso que damos ahora, y así, la incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en maestra. No reaccionar no es lo mismo que callar, es elegir con conciencia cuándo y cómo responder. Es tener la fuerza de contener sin reprimir, de observar sin huir. En esa pausa donde elegimos no dejarnos llevar por el impulso, nace una libertad profunda. Reaccionar es ser esclavo del pasado, de las heridas no sanadas, de las emociones no comprendidas. Pero cuando somos capaces de no actuar desde la herida, abrimos la puerta al amor. No al amor idealizado, sino al amor que se expresa en la paciencia, en el cuidado, en el respeto. Esa libertad se cultiva con atención y compasión. Es un camino que exige práctica, pero cada vez que elegimos no reaccionar, reforzamos nuestra presencia. Y poco a poco, lo que antes nos arrastraba pierde fuerza, porque el verdadero poder no está en responder rápido, sino en responder con verdad. Estar con uno mismo puede ser incómodo. A menudo buscamos distracciones, actividades, compañía, para no enfrentar el silencio interior. Pero habitarse, quedarse con lo que somos, con lo que sentimos, es un acto profundo de valentía. Es decirse, estoy aquí y no me voy a abandonar. Cuando nos quedamos, cuando no escapamos del dolor, del vacío, del cansancio, comenzamos a conocernos de verdad, no como una imagen ideal, sino como una totalidad, luz y sombra, ternura y miedo, fuerza y fragilidad. Y en ese encuentro sincero, nace el amor propio verdadero. Habitarse es volver al cuerpo, a la respiración, al momento. Es dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, no para encerrarse, sino para enraizarse. Porque cuanto más nos habitamos, más capacidad tenemos de habitar el mundo con presencia y compasión. Estar presente es más que prestar atención, es entregarse al momento sin reservas. Es permitir que el ahora nos contenga, nos acoja, nos envuelva como un manto silencioso. Con el tiempo esa presencia deja de ser una práctica para convertirse en un refugio, un lugar al que siempre se puede volver. En medio del caos, de la angustia, de los pensamientos que corren, saber que podemos habitar este instante es un regalo. No hay necesidad de resolverlo todo ni de entenderlo todo. Solo basta con estar. Y en ese estar, todo parece encontrar su lugar natural. La presencia no exige, no juzga, no compara, solo acoge. Y al permitirnos vivir desde ella, la vida se simplifica. No hay nada que alcanzar, nada que demostrar. Estar presentes es recordar que somos suficientes, tal como somos, justo aquí, justo ahora. La compasión no es lástima, ni una emoción pasajera.
Es una mirada que abraza, que entiende sin necesidad de palabras. Es un reconocimiento profundo de que todos estamos atravesando algo, que todos tenemos heridas invisibles, y desde ese entendimiento nace el deseo de aliviar, de acompañar, de cuidar. No hace falta hacer grandes gestos para practicar la compasión. A veces basta con una presencia amable, una palabra suave, una pausa que permita respirar. Su poder está en su sutileza, en su capacidad de transformar sin imponerse, de sanar sin ruido, y cuando la dirigimos hacia nosotros mismos, la compasión se vuelve medicina, porque nos permite equivocarnos sin condena, cansarnos sin culpa, sentir sin vergüenza. Nos recuerda que no estamos solos, que merecemos ternura, que en medio de todo seguimos siendo dignos de amor. El dolor suele asustarnos, queremos huir de él, ignorarlo, negarlo, pero cuanto más lo rechazamos, más se aferra. Solo cuando lo miramos con ternura, sin juicio, empieza a transformarse, no porque desaparezca, sino porque deja de doler de la misma forma. Mirar el dolor con ternura es acercarse a él como se acercaría uno a un niño herido, con respeto, con suavidad, sin prisa. Es decirle, te veo, te escucho, estoy contigo. En esa actitud amorosa el dolor se ablanda, se suelta, se vuelve humano, y descubrimos que debajo del dolor hay vida, hay amor no expresado, hay memorias esperando ser comprendidas. No necesitamos tener todas las respuestas, solo el valor de estar presentes con lo que duele. Y desde esa presencia, el dolor se convierte en camino. A veces nos perdemos. Nos dispersamos en 1000 ocupaciones. Nos fragmentamos en expectativas. Nos alejamos de lo que somos. Pero siempre hay un camino de regreso. No está afuera, ni requiere esfuerzo. Está dentro y comienza con un gesto simple: detenerse. Regresar al centro es recordar nuestra verdad más íntima. Es silenciar el ruido para escuchar el latido del alma. No se trata de añadir, sino de quitar lo que estorba. Y poco a poco, como quien vuelve a casa después de un largo viaje, nos reencontramos con la esencia. Ese centro no es un lugar físico, es una presencia, un estado donde todo se equilibra, donde el ruido cede y la claridad emerge. Volver a él no es una meta, es un hábito. Y cuanto más lo cultivamos, más fácil es vivir desde ahí, con autenticidad, con serenidad, con amor. En un mundo que valora la apariencia, el rendimiento, la competencia, elegir simplemente ser es un acto revolucionario. No por rebeldía, sino por autenticidad. Es dejar de vivir para agradar, para cumplir, para impresionar. Es descansar en lo que somos, sin adornos. Ser sin necesidad de demostrar es confiar en que nuestra existencia, por sí sola, ya tiene valor. No necesitamos títulos, logros o reconocimientos para ser dignos. Lo que somos, en lo más profundo, ya es suficiente, ya es completo, ya es luz. Y al vivir desde ese lugar, todo cambia. Las relaciones se vuelven más honestas, los días más livianos, las decisiones más claras, porque dejamos de actuar desde el miedo o la carencia y empezamos a vivir desde la verdad, una verdad serena, amorosa, que no necesita probar nada,